Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Espero les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer una chaquetita, una chambrita o un suétercito cardigan para niños y niñas de aproximadamente 0 a 3 meses. Está súper fácil de tejer, yo diría que está ideal para principiantes. En otro tutorial les voy a enseñar cómo tejer el gorrito para que haga conjunto, y si quieren hacer zapatitos también, en la caja de información les voy a dejar links de tutoriales ya en mi canal de cómo tejer zapatitos. Tengo muchos tutoriales ya que ustedes fácilmente pueden tejer y completar el conjunto. Asegúrense de comentar y díganme si les gustaría que les enseñe cómo tejer los pantaloncitos. Yo con gusto lo haré. Bueno, para tejer este suétercito y el gorrito, esta es la lana que yo usé. El color que yo usé es un color celeste que se llama Blue Haze. Este es un color diferente, pero la marca es la misma. Este es una lana número 4. El grosor es de aproximadamente 4 milímetros. Para el suétercito de 0 a 3 meses yo usé un total de 120 gramos, un total de 64 gramos en el color blanco y un total de 56 gramos en este color celeste. También necesité 5 botones de 14 milímetros. Dependiendo del tamaño que ustedes hagan, van a necesitar más o menos. Asegúrense de ver en la caja de información. Allí les voy a dejar cómo fácilmente pueden tejer el suétercito desde un bebito recién nacido hasta más o menos 24 meses. Ya saben, la caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso de esta linda chaquetita, chambrita o suétercito cardigan. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para tejer este suétercito voy a usar este gancho de 5 milímetros y estoy usando esta lana número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Ahora, al inicio del video ya les di el nombre de la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para el tamaño que vamos a tejer aquí en el paso a paso. Dependiendo del tamaño que ustedes hagan, van a necesitar más o menos. Pues bueno, aquí para empezar tengo una cadena lista. Tengo un total de 42 cadenas. El múltiplo de esta cadena de base es múltiplos de 4 más 2. Sin estirar, está midiendo aproximadamente 38 centímetros, que son más o menos 11 pulgadas. Si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien, continúen. Bueno, aquí para empezar y hacer la primera vuelta, en la cuarta cadena después del gancho, 1, 2, 3, 4. En esta cuarta cadena aquí vamos a hacer un punto alto. Ahora, estas 3 cadenas que han quedado aquí al inicio cuentan como un punto alto. Aquí ya tengo 2. En la siguiente cadena voy a hacer otro punto. Tengo 3. Y en la siguiente cadena voy a hacer un aumento. Aquí voy a hacer 2 puntos altos. Así vamos a estar aumentando. Vamos a hacer 3 y luego en el siguiente un aumento. Otra vez más. Vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Y en la siguiente cadena un aumento, si es que hacemos 2 puntos altos. Y así vamos a continuar 3, 2, 3, 2 hasta terminar esta primera vuelta. Nos vemos al final. Estoy al final de esta primera vuelta. Hasta aquí tengo el último aumento y tengo 4 cadenas aquí que me hacen falta. Hasta aquí tengo un total de 45 puntos altos. Así es que en estas últimas 4 cadenas voy a hacer un punto alto nada más y no voy a aumentar al final aquí, al modo de terminar esta primera vuelta con un total de 49 puntos altos. Ahí está. Así termino esta primera vuelta con un total de 49 puntos altos. Ahora para la vuelta número 2 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Estas 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. Ahora en esta vuelta voy a hacer 4 puntos altos y en el siguiente voy a aumentar. Empezando encima del primer punto alto voy a hacer el primer punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4 y en el siguiente el aumento.
2 puntos altos en este mismo punto. Y ahí está. Así vamos a continuar para la segunda vuelta. Van a ser 4 puntos altos, luego en el siguiente 2, 4, 2 hasta llegar al final. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta segunda vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta. Aquí está mi último aumento. Hasta aquí tengo 54 puntos altos y me hacen falta estos últimos 4 puntos. Aquí vamos a terminar con un punto alto encima de cada uno de estos puntos. Ahí están 2, 3 y aquí al final está esta cadena. En la última cadena aquí vamos a hacer el último punto alto. Y ahí está, así terminó esta vuelta número 2 con un total de 58 puntos altos. Para la vuelta número 3 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Recuerden que estas 2 cadenas no cuentan, los puntos que ustedes van a estar contando son los puntos altos, no las cadenas. Estas cadenas están ahí para que cuando terminemos el canesú quede aquí recto esta parte ahí. Bueno, aquí para empezar la vuelta número 3 voy a hacer 5 puntos altos. Empezando encima del primer punto alto, voy a hacer el primero. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Luego en el siguiente, un aumento. Y ahí está. Así vamos a continuar para esta vuelta. 5, 2, 5, 2 hasta llegar al final. Nos vemos aquí al final antes de terminar para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta número 3. Estoy al final de la vuelta número 3. Hasta aquí tengo un total de 63 puntos. Este es el último aumento y me hacen falta 4 puntos. Así es que aquí al final vamos a terminar con estos 4 puntos altos. Y ahí está, así terminó esta vuelta número 3 con un total de 67 puntos altos. Ahora para la vuelta número 4 hacemos 2 cadenas y vamos a girar. Ahora en esta vuelta número 4 voy a hacer 6 puntos altos y luego en el siguiente un aumento. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto, hacemos el primer punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos, en el siguiente el aumento. Y ahí está, así es como vamos a continuar para esta vuelta número 4. Van a ser 6 puntos altos, luego 2, 6, 2, 6, 2 hasta llegar aquí al final. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta número 4. Estoy al final de esta vuelta número 4. Aquí al final terminé con estos últimos 4 puntos después del último aumento. Tengo un total de 76 puntos al final de esta vuelta número 4. Ahora para la vuelta número 5 hacemos 2 cadenas y vamos a girar. Ahora en esta vuelta número 5 voy a hacer 7 puntos altos, luego 2, 7, 2 hasta terminar. Así es que les muestro, empezando encima del primer punto alto, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el siguiente el aumento, 2 puntos altos. Y así van a continuar ustedes para el resto de esta vuelta número 5. 7, 2, 7, 2 hasta terminar aquí con 4 puntos altos al final. Nos vemos al final de esta vuelta. Terminé de hacer la vuelta número 5. Aquí al final hice el último aumento y terminé con estos últimos 4 puntos altos. Al final de esta vuelta número 5 tengo un total de 85 puntos altos. Ahora para la vuelta número 6 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora en esta vuelta número 6 lo que vamos a hacer son, miren, vamos a hacer 6 puntos altos y luego en el siguiente un aumento. Les muestro, empezando encima del primer punto alto, hacemos el primer punto, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora en el siguiente punto un aumento. Y ahí está.
Así vamos a continuar. Van a ser 6, luego en el siguiente 2, 6, 2, 6, 2, hasta terminar esta vuelta número 6. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 6. Al final de esta vuelta tengo un total de 97 puntos. Aquí al final terminé con un punto alto al final. Ahora ya el canesú está terminado. Para la medida que estoy haciendo ya tengo la medida, así es que ahora lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta es dividir las mangas. Miren, de aquí en adelante, aquí donde tengo el marcador, este es el frente del suétercito y este es el lado revés. Así es que asegúrense de poner un marcador. La vuelta número 6 la hicimos al lado revés, así es que ahora en la vuelta número 1, que es donde vamos a dividir las mangas, la vamos a hacer al lado derecho. Ahora aquí ya tengo mis marcadores. Miren, lo que vamos a hacer es cada uno de los delanteros va a tener un total de 13 puntos. Cada una de las mangas tiene un total de 22 puntos y para la espalda tengo 27 puntos. Así es como vamos a dividir aquí las mangas. Así es que aquí para empezar también corté el hilo, pasé el hilo por esta última lazada, ya que el resto del suétercito lo voy a hacer con este color blanco. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, entonces nada más van a hacer 2 cadenas y van a girar. Bueno, aquí voy a meter el gancho encima aquí del primer punto alto. Estoy al lado del frente del suétercito y vamos a jalar aquí una lazada. Vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2. Ahora voy a hacer un punto alto en cada uno de estos puntos, que son 13 para el primer delantero. Empezando encima del primero hago 1, luego 2 y así hasta tener estos 13 puntos altos. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la primer manga. Terminé de hacer estos 13 puntos altos para este delantero. Ahora, antes de dividir la primer manga, en este último punto voy a hacer 2 puntos altos más, al modo de tener 15 puntos aquí para el delantero. Ahora, para dividir la primer manga voy a hacer 2 cadenas, me voy a saltar estos 22 puntos de la primer manga y en el punto después del marcador voy a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3. Ahora voy a continuar haciendo un punto alto en cada uno de estos puntos para la espalda hasta llegar al último punto que está aquí antes del marcador. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga. Una cosa, si ustedes quieren agregar más cadenas aquí para darle a la medida del pecho, lo pueden hacer. Para la medida que yo estoy haciendo, estas 2 cadenas es más que suficiente, pero si necesitan agregar más, pueden agregar más o menos. Bueno, continúen, nos vemos para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga. Terminé de hacer estos puntos para la espalda. Miren aquí, en este último punto voy a agregar 2 puntos más. Así es que aquí para la espalda voy a tener un total de 31 puntos. Ahora para dividir la segunda manga, hacemos 2 cadenas, me voy a saltar 22 puntos y en el punto después del marcador, que es este, voy a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3. Ahora voy a continuar y terminar estos puntos de este delantero, así es que nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos aquí para el segundo delantero y así terminó esta primera vuelta. Al final de esta vuelta tengo un total de 65 puntos. Miren, cada uno de los delanteros tiene 15 puntos. Para la espalda tengo 31 puntos y debajo de cada manga tengo 2 puntos. Así es que se hace un total de 65 puntos incluyendo las cadenas. Ahora para la vuelta número 2 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora en esta vuelta lo que voy a hacer son puntos altos también, así es que encima del primer punto alto voy a hacer un punto alto encima del siguiente y así hasta llegar a las cadenas debajo de las mangas. Así es que continúen, nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar las cadenas debajo de cada manga. Terminé de hacer estos 15 puntos para el primer delantero. Ahora estoy justamente aquí debajo de la manga donde tengo estas 2 cadenas. En cada una de las cadenas vamos a hacer 2 puntos altos. Aquí está la primera cadena, hacemos 2 puntos. Y en la segunda cadena también hacemos 2 puntos.
Ahí está. Ahora voy a continuar y voy a hacer un punto alto por cada uno de estos puntos para la espalda. Aquí para la espalda tenemos 31 puntos. Cuando lleguen debajo de la segunda manga van a hacer lo mismo que acabamos de hacer aquí. Van a hacer 2 puntos altos en cada cadena, al modo de tener 4 puntos aquí debajo de la manga, y luego continuar y terminar los puntos para el segundo delantero. Nos vemos al final de esta segunda vuelta. Terminé de hacer la vuelta número 2. Al final de esta vuelta tengo un total de 69 puntos. De aquí en adelante vamos a continuar con 69 puntos. Para la vuelta número 3 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora en esta vuelta voy a iniciar con un punto alto encima del primer punto y luego en el siguiente voy a iniciar con un punto alto, enredarse por frente, uno por detrás. En el siguiente un punto alto, enredarse por frente en el siguiente y uno por detrás en el siguiente, y así voy a continuar alternándome entre un punto alto, enredarse por frente y uno por detrás hasta llegar al final. Nos vemos al final de esta tercera vuelta. Terminé de hacer esta vuelta número 3 donde hemos hecho puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Para terminar aquí al final, encima del último punto hice un punto alto. Tengo un total de 69 puntos. Ahora de aquí en adelante así es como vamos a continuar el punto. Vamos a hacer 2 vueltas de puntos altos y al final de cada vuelta siempre vamos a tener 69 puntos. Y luego en la vuelta número 3 vamos a hacer la vuelta de puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Ahora aquí para la vuelta número 4 voy a hacer 2 cadenas, voy a girar y en esta vuelta voy a hacer puntos altos. Para la vuelta número 5 también puntos altos y en la vuelta número 6 van a hacer la vuelta de puntos altos, enredarse por frente y por detrás, y así van a continuar con el punto. Bueno, al final de cada vuelta ya saben que van a tener 69 puntos y van a repetir estas 3 vueltas. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer esta parte del suétercito, hice un total de 12 vueltas, desde aquí hasta aquí hay 12 vueltas, miren tenemos 3, 6, 9, 12. Y así como está midiendo aproximadamente 24.5 centímetros desde acá arriba del hombro hasta el final de la última vuelta, que son más o menos 9.5 pulgadas. Ahora si ustedes quieren hacer esta parte más largo, lo pueden hacer, o más corto, ahí pueden ajustar como ustedes más les guste. Bueno, aquí lo que vamos a hacer por una vuelta más para la parte de abajo es lo siguiente. Miren, vamos a hacer una cadena, vamos a girar y en esta vuelta aquí para la parte de abajo voy a hacer un medio punto alto encima del primer punto y luego voy a hacer un medio punto alto, enredarse por detrás, medio punto alto, enredarse por frente en el siguiente, medio punto alto, enredarse por detrás en el siguiente, y así por toda esta vuelta número 13. Aquí estoy haciendo estos puntos enredarse y estoy haciendo medios puntos altos para que esta parte quede un poquito más ajustado a la cintura. Si ustedes gustan pueden hacer también puntos altos, no pasa nada. Yo estoy haciendo medios puntos altos. Bueno, continúen así, terminamos esta vuelta. Nos vemos aquí al final para mostrarles luego cómo hacer los delanteros. Ok, terminé de hacer esta vuelta número 13 para la parte de abajo del suétercito. En esta vuelta hicimos medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás, y esa parte ya está terminada. Ahora vamos a continuar aquí para este delantero. Este es el lado izquierdo, si ponemos el suétercito así es que vamos a irnos aquí. Miren, aquí está el último punto, encima del último punto hice un medio punto alto. Para continuar aquí para este delantero voy a hacer una cadena y aquí tengo este medio punto alto. Aquí voy a hacer 2 puntos bajos y en la siguiente vuelta voy a hacer 1, 2 al final de la siguiente vuelta, 1 al final de la siguiente, y así voy a continuar 2, 1, 2, 1 hasta llegar aquí a la parte de arriba. Nos vemos aquí. Aquí les voy a decir el número de puntos que yo tengo para luego continuar con la segunda vuelta.
Terminé de hacer estos puntos bajos para este primer delantero. Miren, hasta acá arriba, que es la vuelta de cadenas, tengo un total de 30 puntos bajos. Si ustedes tienen 1 o 2 puntos más o menos, está bien, no pasa nada. Lo importante es de que cuando hagamos el segundo delantero, hagan el mismo número de puntos. Bueno, ahora aquí para continuar vamos a hacer la segunda vuelta. Voy a hacer una cadena y voy a girar. Ahora, este suétercito lo estoy haciendo para varoncitos. Si ustedes lo están haciendo para niña, aquí es donde ustedes van a hacer los ojales. Se los voy a mostrar aquí a este lado, porque a este lado es donde van a ir los ojales para varoncito. Si ustedes no saben el sexo del bebé, lo están haciendo para regalo, entonces háganlo como yo lo estoy haciendo. No pasa nada, es un suétercito unisex. Pero si lo quieren hacer correctamente para niñas, aquí es donde van a ir los ojales. Nada más adelanten el video para esta parte donde les voy a mostrar cómo los voy a hacer. Así que ustedes van a hacer lo mismo a este lado. Lo único que van a tener que adelantar el video ahí un poco. Bueno, aquí para hacer el delantero voy a hacer un punto bajo en cada punto bajo aquí para este lado. Eso es todo lo que voy a hacer. Aquí al otro lado, como les digo, es donde voy a agregar los ojales, así es que continúen haciendo un punto bajo por cada punto, al modo de también terminar con 30 puntos bajos. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta segunda vuelta y luego regresarnos hacia arriba con la tercera vuelta y ya terminar este lado. Terminé de hacer la segunda vuelta aquí de este primer delantero. Tengo 30 puntos bajos. Para la vuelta número 3 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Aquí vamos a continuar hacia arriba haciendo puntos bajos hasta llegar a la parte de arriba. Vamos a tener también 30 puntos o el número de puntos que ustedes tenían en la primera vuelta. Lo van a hacer exactamente igual. Bueno, así vamos a continuar. Nos vemos acá arriba para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta tercera vuelta. Tengo un total de 30 puntos bajos. Ahora vamos a continuar por todo alrededor del cuello. Para hacer esto vamos a hacer una cadena. En esta última vuelta, la tercera vuelta aquí del delantero, vamos a hacer un punto bajo. En la segunda vuelta, un punto bajo, y en la tercera vuelta un punto bajo. Ahora en cada uno de estos puntos de cadena que tenemos aquí vamos a hacer un punto bajo. Así es que aquí los estamos haciendo estos puntos bajos en el mismo punto donde están estos puntos altos que hicimos en la primera vuelta. Así es que eso es todo lo que vamos a hacer hasta llegar al segundo delantero. Así es que continúen así haciendo un punto bajo hasta llegar aquí. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar el segundo delantero. Terminé de hacer estos puntos bajos del cuello. Tengo un total de 41 puntos hasta aquí. Ahora si ustedes tienen 1 o 2 puntos más o menos, está bien, no pasa nada, continúen. Bueno, aquí para continuar y hacer el segundo delantero voy a hacer una cadena. Y en este último punto que hice voy a hacer un punto bajo. Ahora tengo la siguiente vuelta aquí en este color celeste. Aquí voy a hacer, déjenme ver, un punto bajo. En la siguiente vuelta voy a hacer 2. En la siguiente voy a hacer 1. Y en la siguiente voy a hacer 2. Voy a ver cómo se mira esto. Vamos a ver. Sí, se mira bien. Así es que ahora voy a continuar con lo mismo. Un punto bajo, luego 2, 1 al final de la siguiente vuelta y luego 2, 1, 2 hasta llegar acá al final. Aquí me voy a asegurar de tener 30 puntos bajos en esta primera vuelta porque es el mismo número de puntos que hice para este primer delantero. Así es que continúen, nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a hacer la segunda vuelta. Terminé de hacer esta primera vuelta. En esta vuelta hice puntos bajos y tengo un total de 30 puntos bajos hasta aquí. Aquí lo importante es de que tengamos el mismo número de puntos que hicimos aquí con el primer delantero. Ahora en la vuelta número 2 vamos a agregar ojales y aquí les voy a decir cada cuántos puntos vamos a estar haciendo los ojales. Miren, aquí comenzando desde abajo hacia arriba vamos a dejar 1, 2, 3, 4. En el quinto punto pongan un marcador. Desde aquí hasta aquí hay 5 puntos en el centro. 1, 2, 3, 4, 5. Luego un marcador. Lo mismo aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Un marcador.
1, 2, 3, 4, 5, un marcador en el siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, un marcador en el siguiente y aquí tengo un punto al final. Así es que así vamos a poner los marcadores para luego en esta siguiente vuelta hacer los ojales. Bueno, para empezar la segunda vuelta hacemos una cadena y vamos a girar. Aquí vamos a trabajar 1, 2, 3, 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Ahora voy a retirar este marcador. Voy a hacer una cadena. Me voy a saltar el punto donde estaba el marcador y voy a hacer un punto bajo en el siguiente. Ahora, este punto de cadena que hice es el ojal. Al final yo les voy a decir el tamaño de botones que estoy usando, pero por lo normal siempre uso 13, 14 o a veces hasta 15. Ahora aquí voy a continuar y hacer estos 5 puntos bajos. 1, bueno, ya tenía 1, 2, 3, 4, 5. Ahora tengo el marcador. Primero voy a hacer una cadena, me voy a saltar este punto donde está el marcador y en el siguiente voy a hacer un punto bajo. Y así es como vamos a hacer los ojales. Así es que aquí van a ser 5, una cadena, se saltan un punto, luego 5, una cadena, se saltan un punto, 5, una cadena, se saltan un punto y en el último punto vamos a hacer el último punto bajo. Ahí está, así es como vamos a hacer los ojales. Y les repito, si ustedes están haciendo el suétercito unisex para niños o niñas, lo pueden hacer igual como yo lo estoy haciendo. A este lado es donde van los ojales para un suétercito unisex o para varoncitos. Si ustedes lo están haciendo para niñas y quieren hacerlo exactamente bien, como tiene que ser, entonces a este lado es donde van a hacer los ojales y los van a hacer así como los hice aquí en la segunda vuelta. Bueno, ahí está. Continúen, terminemos la segunda vuelta, nos vemos acá arriba. Estoy por terminar esta segunda vuelta. Miren, aquí tengo una cadena, en el último punto bajo voy a hacer un punto bajo y así termino esta segunda vuelta y tengo 5 ojales. Ahora para la vuelta número 3 voy a hacer una cadena y voy a girar. Aquí empezando encima del primer punto bajo voy a hacer un punto bajo y en el espacio de cadena también vamos a hacer un punto bajo en los siguientes 5 puntos y un punto bajo en el espacio de cadena y así vamos a continuar hasta terminar esta tercera vuelta. Un punto bajo por cada punto bajo y también en el espacio de cadena, al modo de también terminar con 30 puntos bajos al final de esta vuelta número 3. Bueno, continúen, terminemos esta tercera vuelta, nos vemos al final para ya luego mostrarles cómo vamos a hacer las mangas. Ok, terminé de hacer el segundo delantero. Aquí al final nada más hice el último punto, corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada y escondí los hilos aquí y como pueden ver ya también agregué los botones. Estos son los botones que estoy usando, son botones de 14 milímetros. Creo que también de 15 les va a funcionar, menos de 14 creo que no porque el hueco que queda es un poquito grande. Así es que 14 o 15 milímetros pueden usar. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es la manga. Miren, aquí ya hice este lado. Cuando a ustedes les toque hacer la manga de este lado, la van a hacer exactamente igual como se los voy a mostrar aquí. Así es que para hacer la manga nos vamos a ir debajo de esta manga. Aquí, si recuerdan, agregamos 2 cadenas en medio. Aquí hicimos 4 puntos altos en medio, 2 y 2 a cada lado. Ahí voy a meter el gancho. Voy a usar esta lana para el cuerpecito y voy a jalar una lazada. Voy a hacer 2 cadenas y en este mismo espacio aquí voy a hacer un punto alto. Esta primera vuelta de la manga la vamos a estar trabajando del lado derecho. Así es que aquí vamos a irnos ahora. Miren, tenemos este punto. Miren, allí en medio o bien aquí pueden meter el gancho. Yo lo voy a meter aquí y voy a hacer un punto alto. Ahora tengo este punto alto que está aquí como cruzado.
que es la primera vuelta que hicimos del cuerpo. Ahí voy a meter el gancho, voy a jalar una lazada, voy a quitar 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho, cargo el gancho y me voy a ir al primer punto de los que dejamos aquí para la manga. Para la manga dejamos 22, así es que me voy a ir al primer punto aquí y voy a jalar una lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Este punto que acabo de hacer aquí con 2 patitas cuenta como un punto alto. Ahora voy a continuar haciendo un punto alto por cada uno de los puntos que restan aquí de la manga hasta llegar aquí al último. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta de la primera manga. Estoy a este otro lado de la manga, esta es la primera vuelta. Hasta aquí tengo 23 puntos altos, incluyendo estos que agregamos aquí al inicio. Ahora aquí tengo el último punto, voy a hacer un punto alto en este último punto, pero no lo voy a cerrar. Voy a quitar 2 lazadas, voy a dejar 2 lazadas, voy a cargar el gancho y me voy a ir aquí. En esta primera vuelta que hicimos para el cuerpo, en el color blanco, meto el gancho allí al final, jalo lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Aquí está otro punto alto. Recuerden que este punto con 2 patitas cuenta como un punto, así es que tengo 24. Y ahora voy a hacer un punto más y lo voy a hacer aquí en medio. Ahí ustedes pueden ver dónde lo pueden hacer. Ahí lo voy a hacer yo. Así es que ahora tengo 25 puntos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está. Así termino esta primera vuelta con un total de 25 puntos. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas. Y voy a hacer un punto alto en este primer punto y un punto alto en cada uno de estos puntos al modo de terminar esta segunda vuelta también con 25 puntos. De aquí en adelante vamos a continuar con 25 puntos. Bueno, así voy a continuar. Nos vemos al final de esta segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta, tengo un total de 25 puntos altos. Para terminar siempre nos vamos a ir encima del primer punto alto y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 3 voy a hacer 2 cadenas y en esta vuelta lo que vamos a hacer son los puntos altos en realce por frente y por detrás. Voy a hacer la manga así como hice aquí el cuerpecito, pero no vamos a estar girando en cada vuelta, siempre vamos a continuar al mismo lado. Así es que aquí hacemos 2 cadenas y en este primer punto alto, miren ahí, vamos a hacer un punto alto en realce por frente, el que sigue punto alto en realce por detrás, punto alto en realce por frente en el siguiente y punto alto en realce por detrás en el siguiente, y así vamos a continuar alternándonos entre uno en realce por frente y otro en realce por detrás, puntos altos. Bueno, continúen así, nos vemos al final de esta tercera vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta, tengo 25 puntos. En esta vuelta hemos hecho puntos altos en realce por frente y por detrás. Para terminar, siempre cada vuelta nos vamos encima del primer punto y nos unimos con un punto deslizado. Y ahí está, así termino esta tercera vuelta. Ahora de aquí en adelante vamos a continuar y repetir estas 3 vueltas que les mostré. 2 vueltas de puntos altos y una vuelta de puntos altos en realce por frente y por detrás. Y al final de cada vuelta vamos a tener 25 puntos. Así es que aquí les voy a iniciar la vuelta número 4 y la vuelta número 5 van a hacer lo mismo. Vamos a hacer 2 cadenas y empezamos con un punto alto encima del primer punto y un punto alto en cada uno de estos puntos al modo de terminar con 25 para esta cuarta vuelta, y luego se van a ir aquí encima del primer punto, van a unirse con un punto deslizado, van a hacer 2 cadenas y van a repetir lo mismo para la vuelta número 5, y luego en la vuelta número 6 van a hacer la vuelta de puntos altos en realce por frente y por detrás. Así es como vamos a continuar para la manguita. Aquí para esta manguita yo hice un total de 11 vueltas. Déjame ver, tengo 3, 6, 9, 10, 11. Sí, 11 vueltas y luego hice 2 vueltas de medios puntos altos en realce por frente y por detrás aquí en el color blanco. Así es que continúen así. Nos vemos después de hacer estas 11 vueltas para mostrarles cómo vamos a hacer el puño. Terminé de hacer las 11 vueltas aquí para la manga. Miren, tengo 3, 6, 9, 10, 11. Aquí
tengo 2 vueltas de puntos altos, así que ahora vamos a hacer el puño, y el puño vamos a hacer 2 vueltas de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Así es que aquí al final terminé con este color, me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ahora con el color blanco vamos a irnos aquí en el mismo punto donde nos unimos, vamos a jalar una lazada y vamos a hacer una cadena. Ahora aquí vamos a iniciar con un medio punto alto en realce por frente en este primer punto alto, medio punto alto en realce por detrás en el siguiente, medio punto alto en realce por frente en el siguiente, y así vamos a continuar alternándonos entre un medio punto alto en realce por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás. Aquí para terminar esta vuelta nos vamos a ir encima del primer punto, vamos a unirnos con un punto deslizado, vamos a hacer una cadena y vamos a repetir lo mismo para la segunda vuelta. Vamos a trabajar estos puntos así como se presentan: medio punto alto en realce por frente en el primero, luego medio punto alto en realce por detrás, por frente, por detrás, y así vamos a completar las 2 vueltas para el puño. Continúen, terminemos de hacer esta parte, luego vengo y les muestro ya el suétercito terminado. Terminé de hacer estas 2 vueltas de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Para el puño, al final me uní el inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada, y ya la manguita está terminada. Y miren, así es como se mira. Ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicimos con esta manguita aquí con la segunda manguita. Está hecho exactamente igual. Y bueno, ahí está. El suétercito está terminado. Miren qué lindo está, me encanta cómo ha quedado. Esta es la parte de atrás, ahí está. Y bueno, ahora les voy a dar las medidas. Miren, el largo de la manga desde el hombro hasta el final del puño está midiendo aproximadamente 24.5 centímetros, que son más o menos 9.75 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final del puño está midiendo aproximadamente 14.5 centímetros, que son más o menos 5.75 pulgadas. Ahora la sisa desde aquí hasta más o menos aquí está midiendo aproximadamente 11 centímetros, que son más o menos 4.25 pulgadas. El largo desde arriba del hombro hasta el final de la última vuelta de la pretina está midiendo aproximadamente 25.5 centímetros, que son más o menos 10 pulgadas. Ahora el pecho nada más por encima está midiendo aproximadamente 22 centímetros, que son más o menos 9.75 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este suétercito cae entre más o menos 0 a 3 meses, pero creo que tal vez a un bebito de 4 meses también les va a quedar, ya que está un poquitito grande. Y bueno, ahí está. Ya saben, si lo quieren tejer más grande o más pequeño, en la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, siempre les dejo cómo se puede tejer más grande o más pequeño. Así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, los botones ya les mencioné, usé 5 botones de 14 milímetros, pueden usar de 15 milímetros también. En total usé 120 gramos de lana. En este color usé 56 gramos, y en el color principal, que es el color blanco, usé un total de 64 gramos. Y bueno, ahí está. Coméntenme y díganme si les gustaría que les enseñe cómo hacer el pantaloncito, ya que terminé de hacer el gorrito también. En el próximo video les voy a enseñar cómo hacer el gorrito para que haga conjunto. También el gorrito es para 0 a 3 meses, pero lo pueden hacer desde un bebito recién nacido hasta una talla adulto. Ya saben, siempre les muestro una caja de medidas que yo tengo para gorritos. Así es que estén pendientes de este tutorial y coméntenme y díganme si les gustaría que les enseñe cómo hacer el pantaloncito y así completar el conjunto. También este punto me encanta para una manta. Creo que quedaría muy bonita una manta. Coméntenme y díganme si eso es algo que les gustaría que yo les enseñe cómo hacer. Yo con gusto, ya saben, lo voy a hacer. Y bueno, ahí está. Así es que esto ha sido el tutorial de hoy, donde hemos hecho este suétercito para niños y niñas de aproximadamente 0 a 3 meses. Pero como les digo, hasta 4 meses les puede quedar. Así es que ahí está. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.